20 minutos es lo que tienen los alumnos de esta escuela para hacer una actividad. Luego pasarán a otra. Que tenemos que llevar este coche afuera. Es el sistema de grupos interactivos. De esta manera logran que los niños se motiven y presten su máxima atención a lo que están aprendiendo. Están motivados y concentrados los 20 minutos. El tiempo máximo que un alumno puede estar haciendo una misma actividad en una intensidad alta. Y aprenden buscando y jugando. Esta manía que tienen últimamente de la botella Science para hacer un poco de sumas de centenas, decenas unidades. Lo hacen implicando a toda la comunidad. Además de maestros, vienen a dar clases padres, familiares y voluntarios varios. Cuando se quedan en el paro, pues en vez de estar en casa, les decimos, venid con nosotros a ayudarnos. ¿Tienen trabajo? Yo no. ¿Y no pueden venir para ser voluntariado? Yo digo, sí. Aquí no importa si uno sabe o no el tema. Profesores y voluntarios ejercen solo de conductores. Simplemente actuar como guía. El objetivo, que los alumnos se muevan y piensen por sí solos. Nuestro lema es que en clase no puede haber silencio, porque si no están interactuando entre ellos es difícil que estén aprendiendo. 9 de cada 10 alumnos de esta escuela son de procedencia extranjera, cosa que no les impide sacar resultados bastante por encima de la nota media en Cataluña. Estamos jugando en la Champions, pero con un presupuesto de un Albacete. Este es uno de los ejemplos en los que se ve claramente que el rendimiento escolar no tiene nada que ver con la clase social.